Muy bien, vamos entonces a trabajar un poco o algunos problemas resueltos en el tópico de espacios de Hilbert. En este primer problema tiene como enunciado el siguiente, ¿no? CH, el espacio de las funciones polinómicas, se define en la aplicación, esta que aparece aquí, ¿verdad? Con este símbolo, definida sobre el producto cartesiano de H por H, y con valores complejos. Y de tal manera que ella quedaría definida de esta forma, ¿no? Escogiendo dos polinomios complejos en H, trabajamos esa aplicación de esta manera como definición, ¿no? 1 sobre 2pi, integral de menos pi a pi, de la primera componente que sería el polinomio p, con argumento e a la t, multiplicado por el conjugado del polinomio con argumento e a la t de t. Entonces, ¿qué se nos pide en el problema? Demostrar primero que esta aplicación es un producto interno, como segundo, demostrar que este conjunto numerable de polinomios es un sistema ortonormal en H para el producto anterior interno dado, ¿no? Siendo cada uno de estos p sub k o polinomios sería z a la k para todo k en n y p sub 0 de z igual a 1. La tercera El tercer punto que hay que trabajar es este, ¿no? Que si P está en H, en el conjunto de los polinomios complejos, y de tal manera de que esta P de Z está definido de esta forma, obsérvese que es un polinomio de grado K, el coeficiente del término con grado K es 1, el resto son números complejos arbitrarios, ¿no? Nos piden calcular la norma de P elevado al cuadrado. El cuarto punto que hay que buscar es deducir de este apartado, ¿no? A partir de este resultado que encontremos en C, que si M es el máximo, ¿no? Del módulo de P de Z, evaluado Z en los complejos que están sobre el círculo unitario, ¿no? Pues Z es el módulo de Z igual a 1. Entonces, a partir de esto debemos encontrar que M es mayor o igual que 1. Y una pregunta adicional que se hace, ¿no? Dice que se puede deducir del polinomio en el caso de que esta m sea igual a 1. Muy bien. Bien, entonces, como preliminares, vamos a analizar esto. Esto corresponde más bien a algo de análisis de la lectura, ¿no? De lo que hicimos del problema anterior, del enunciado del problema, ¿no? De la lectura y el análisis del enunciado se tiene que H es el conjunto de funciones polinómicas complejas. Eso es un primer dato que dan, ¿no? En otras palabras, H es un espacio vectorial de funciones que son polinomios y cuyos argumentos son números complejos, y de aquí se deduce que sus valores también son complejos, es decir, que un polinomio va de C en C, de lo complejo en lo complejo. Y además siguen esta regla, como todo polinomio, ¿no? Una de las razones por las cuales este tipo de polinomios da números complejos es porque z a la k, z a la k menos 1, etcétera, z a la... Todos son números complejos. Muy bien. Por otra parte, la notación esta que nos dieron al principio nos muestra una operación definida sobre el producto cartesiano de H por H. Es decir, que de aquí vamos a escoger un par de elementos y ambos son polinomios y cuyos valores son números complejos. Además, la definición de esa operación es como sigue, ¿no? Escogiendo dos polinomios en H, uno como primera componente y otro como segunda componente, entonces obtenemos esta definición que es la que se nos dio. No es nada más que la primera componente por el conjugado de la segunda componente y ambos polinomios evaluados en e a la t. Ahora, se puede observar que el argumento de las funciones en el integrando, aquí, son de la forma e a la t. Y esto, para recordar un poco, esto es coseno de t más i seno de t. Y que además el integrando es el producto del polinomio p
con el conjugado del polinomio Q, de tal forma que ese producto también es un polinomio complejo en términos de e a la t. Es decir, que este producto que nos va a dar aquí nos va a dar un polinomio nuevo, y ese polinomio nuevo pues tiene como argumento e a la t. En consecuencia, la integral retorna un número complejo y podemos decir entonces que esta operación está bien definida. La parte A, que nos pide probar que esa operación es un producto interno, lo que hay que recordar es que todo producto interno debe cumplir con las siguientes propiedades. La primera, que la operación de x con x, es decir, de un polinomio por sí mismo, debe ser mayor o igual que 0 para todo polinomio que agarremos en h. Y si en algún caso esa aplicación nos da 0, entendiendo aquí que es el mismo polinomio, ¿no? Entonces es porque x vale 0. También nos debemos probar esta propiedad, que aparentemente es una conmutatividad, porque si vemos aquí esto es xy y aquí aparece yx, pero sin embargo es el conjugado de yx. Esto nos habla de que este producto interno es hermítico, se le dice. La tercera propiedad es la linealidad en la primera variable. Es decir, que si escogemos una combinación lineal de polinomios, lo ponemos como primera componente y mantenemos una segunda componente fija, entonces nos debe aparecer una expresión como esta. Alfa por xy más beta por x'. Muy bien, entonces con esto vamos a continuar. Para el número 1, o sea, la parte 1, o sea, vamos a probar que el producto interno de P con P debe ser mayor o igual que 0. Entonces, bueno, esta es la definición. Puesta 1 sobre 2pi, tenemos la primera componente y la segunda componente, su conjugado. Como el producto de un complejo por su conjugado es su módulo al cuadrado, es decir, vamos haciendo memoria, ¿no? Estamos trabajando en complejos, z por z conjugado es igual al módulo cuadrado de z. Entonces tenemos esto. O sea, aquí tenemos esto como si fuera un complejo por su conjugado, nos da el módulo elevado al cuadrado. Ahora, al estar elevado al cuadrado, este módulo debe ser mayor o igual que 0 para todo t en menos pi, porque es el intervalo de integración. Entonces, ¿qué se tiene? Que este integral de menos pi a pi de este módulo elevado al cuadrado debe ser mayor o igual que 0. Bueno, con lo cual, si el resultado de este integral nos da positivo o 0, al dividirle entre 2pi, pues nos da que ese producto es mayor o igual que 0. Entonces ya probamos una primera fase. Ahora, ¿qué pasa si este producto definido nos da 0? Es decir, que 1 sobre 2pi por la integral de menos pi a pi de p del módulo de p de it elevado al cuadrado de t da 0. ¿Qué pasa con esto? Como los polinomios complejos son funciones continuas, entonces esta nueva función, módulo al cuadrado de p de it, también es continua y es positiva en menos pi. En consecuencia, para que la integral dé como resultado el valor 0, debe ser que entonces este módulo al cuadrado te da 0. Porque si sacamos cuenta aquí en la integral, para que nos dé 0, vamos a recordar un momentico la integral. La integral aquí estamos sumando, ¿verdad? Para todos los puntos que están entre menos pi y pi, está polinomio que está aquí y elevado al cuadrado. Entonces, cada uno de estos términos son positivos o 0. En este caso, pues si nos da 0,
es porque cada uno, el polinomio evaluado en cada uno de los puntos t es 0 para todo. Por eso escribimos para todo t en menos pi pi. Y consecuentemente el único polinomio que hace eso es el polinomio nulo, ¿no? P igual 0. Y con esto probamos ya la primera parte. Ahora vamos con la segunda, ¿no? Con la propiedad hermitiana de este producto. Vamos a tratar de probar esto. Entonces escogemos dos polinomios cualesquiera en H, arbitrario. Los escribimos con la definición. Y ahora vamos a recordar que el conjugado del conjugado de un complejo es Z. Esto es una primera cosita que hay que recordar. Y lo segundo es que la integral de del conjugado, de la conjugada de una función es la conjugada de la integral de la función. Entonces vamos a hacer uso de estas dos propiedades, de esta y de esta. Primero vamos a escribir de nuevo la definición. Si nos damos cuenta, este P de a la E a la IT, yo lo puedo escribir como el conjugado del conjugado por esta propiedad. Y por eso, sobre P, yo puedo escribir esta doble línea horizontal que me habla del conjugado, ¿verdad? Y aquí este pedacito sería el conjugado de Q de E a la IT. Ahora, extrayendo esta última afuera por esta propiedad, nos quedaría de esta manera. Y sí, bueno, aquí podemos usar un poco la conmutatividad, el Q primero y el conjugado de P después, nos quedaría así de esta forma. Y ya con esto quedaría probado la propiedad hermitiana de ese producto definido. Bien, ahora vamos a probar la condición 3, que es la linealidad en la primera componente. Para eso escogemos dos constantes arbitrarias alfa y beta y tres polinomios complejos. Estos dos primeros, nos van a ayudar a buscar la combinación lineal de ellos. Y este, el segundo que vamos a mantener fijo. Entonces tenemos una combinación lineal en la primera componente y un polinomio Q fijo en la segunda componente. Entonces montamos nuestra definición y esta no es nada más y nada menos que la combinación lineal de estos polinomios multiplicados por la conjugada de Q. Ahora usamos el axioma de distribución y separamos las integrales. Bueno, este conjugado de Q lo vamos a multiplicar aquí y lo multiplicamos aquí. De tal forma de que después podamos separar las integrales y nos aparece esta primera integral. P por el conjugado de Q y por aquí P' por el conjugado de Q. Si sacamos las constantes afuera, nos queda de esta manera y entonces ya probamos la condición de linealidad. En efecto, entonces ya hemos probado que cumple la condición 1, cumple la condición 2, cumple la condición 3, por lo tanto, esta aplicación que nos dieron es un producto interno. Ahora vamos a la parte B. Vamos a demostrar, ¿verdad?, que este conjunto numerable porque ya sabemos que no es finito, ¿no? Y aquí esta expresión de k igual 0, 1, 2, punto suspensivo, lo que nos dice que estas son una cantidad numerable de polinomios. Pero cada uno de estos polinomios tiene esta forma. Es decir, que P de K de Z es Z a la K, una potencia de Z, para todo K en N. Y en particular para 0, P sub 0 de Z, eso es 1, es decir, la constante 1. Bueno, este es el enunciado. Ahora vamos a recordar algo. Un sistema ortonormal es un conjunto finito o numerable de elementos de H, en este caso, ¿no? En este caso es numerable. Donde está definido un producto interno, que ya sabemos que tiene el producto interno por la primera parte. Para el cual, cuando tomamos dos polinomios de índices iguales, su producto interno es 1.
Y cuando los índices son distintos, su producto interno es cero. Es esto mismo que tenemos aquí. Que el producto interno de P sub K con el mismo nos da 1, pero cuando agarramos dos distintos nos da 0. Esto lo vamos a probar con nuestra definición. Entonces, tomamos un índice arbitrario K, y como ya se vio en la parte A, se tiene que este producto interno de P sub K con P sub K no es nada más que esto. Como P de K de Z está definido de esta manera, entonces podemos, si sustituimos Z como E a la IT, nos quedaría esto, E a la IT K, porque Z está elevado a la K, ¿no? ¿Qué sigue entonces? Volver a escribir. Y en vez de poner esto, ponemos E a la ITK elevado al cuadrado. Ahora vamos a recordar que E a la ITK elevado al cuadrado es coseno cuadrado de TK más seno cuadrado de TK, y eso es 1, puesto por identidad trigonométrica. Se obtiene entonces que este producto interno, escrito de esta forma, que esto no es nada más y nada menos que esto, es esta, da como resultado esta integral. Como dijimos, esto es 1, ¿no? Entonces, aquí tenemos que esta integral nos da 2pi entre 2pi igual a 1. Y con ese resultado cubrimos la primera parte, es decir, que cuando dos polinomios son iguales, entonces su producto interno es 1. Ahora vamos a ver cuando son distintos, ¿no? Ahora supongamos que tenemos dos índices distintos, K y K'. Esta sería nuestra definición. Y de acuerdo a la definición de los polinomios dados, se tiene que el primero es E a la ITK y el segundo es el conjugado de E a la ITK'. Recordando entonces que el conjugado de este no es nada más y nada menos que E a la menos ITK', entonces cuando multiplicamos estas dos exponenciales, nos queda la exponencial de su suma. Ahora calculando esa última integral, esta última, nos damos cuenta que es una integral sencilla, porque es la integral de la exponencial, ¿no? Aquí la variable en este caso sería t. E i y k menos k' se convierten en la constante, de tal manera de que ellas pasan aquí al denominador como constante. Nos queda e a la it por k menos k menos por k', y entre menos pi pi, y recordando que esto es el coseno de esta forma, coseno de k menos k' por t más i, seno de k menos k' t entre menos pi pi, este resultado es 0. Muy bien, ahora resumiendo entonces, cuando los polinomios del sistema tienen índices iguales, su producto interior es 1. Y si tienen índices distintos, su producto interior es 0. Entonces la colección aquella de el conjunto de los P sub K con K igual a 0, 1, 2, etc., eso es un sistema ortonormal. Bien, entonces vamos a la parte C. La parte C nos dice que si tenemos un polinomio en H y escrito de esta manera, obsérvese que este es un polinomio de grado 1 con coeficiente aquí, el coeficiente del término de grado K es 1. Bien, entonces, y con todas las constantes diferentes siendo complejas, nos mandan a buscar el valor de la norma de P elevado al cuadrado. Aquí se debe tener en cuenta el resultado anterior, es decir, que este sistema es ortonormal y que el polinomio dado se puede escribir de esta forma. Ahora vamos a ver cómo lo escribimos de esta forma. Vamos a recordar. En este sistema que nos dieron, P sub K es Z a la K. Entonces, este Z a la K es P a la K. Este Z a la K menos 1 es P sub K menos 1. Y así sucesivamente, aquí tendríamos a P sub 1 y este sería P sub 0.
Entonces, este es nuestro polinomio, es este mismo, pero escrito en términos del sistema ortonormal. Ahora, usando sumatoria, podemos reescribir esta expresión de esta forma, como una suma desde n igual 0 hasta k, porque empieza en 0, ¿verdad? Y terminaría en k, de los a sub n, es decir, variando, ¿no?, el a n con el índice de la sumatoria. Y estos serían nuestros p sub n, que serían estos términos, P0, P1, P2, hasta P sub k. Muy bien, ahora, a partir del teorema de Pitágoras en espacios pre-hilbertianos, que este es el teorema de Pitágoras. Aquí estos Pn serían estos mismos que están aquí en este sistema. Entonces, ¿qué nos dice? Que el cuadrado de la norma de todo este polinomio es este mismo que está aquí. Es exactamente igual a la suma de los cuadrados de los módulos de cada coeficiente por el cuadrado de las normas de cada uno de los elementos del sistema ortonormal. Ojo, pero ya sabemos que esto vale 1, ¿no? Porque esto sería el producto interno de P sub n por P sub n, que es lo que estamos diciendo aquí. Recordemos entonces que el cuadrado de la norma de P sub n, que es el producto ortogonal de P sub n con el mismo, es 1. ¿Por qué? Porque es un sistema ortonormal. Entonces, ¿qué tenemos? Que el cuadrado de la norma de P es exactamente esto, es esto por el teorema de Pitágoras, y como sabemos que esto es 1, pues nos queda esta expresión. Ahora, esta expresión, ¿cómo se escribe? Ponemos, bueno, a sub 0, cuadrado de a sub 0, del módulo de a sub 0, más el cuadrado del módulo de a sub 1, más sucesivamente hasta que llegamos al cuadrado del módulo de a sub k. Recordemos que el coeficiente de a sub k es 1. Muy bien, esto era lo que queríamos encontrar. Ahora la parte D dice, deduzca a partir de lo anterior, de esto que encontramos aquí, que si m es el máximo del módulo de P sub z, de P de z, medido cuando el módulo de z es 1, es decir, cuando todos los z están sobre el círculo unitario, entonces m debe ser mayor o igual a 1. Y una pregunta adicional que hacen es, ¿qué se puede deducir de P si m es exactamente 1? Entonces vamos a lo primero. Observemos que si el módulo de z es 1, entonces z está sobre el círculo unitario y tendríamos que z se puede escribir como z igual a e a la it, para algún t que va a representar el argumento de z. Y también que m es mayor o igual que p de este argumento, ¿no?, de e a la it. ¿Por qué? Porque se dice aquí que m es el máximo, ese es el más grande. En consecuencia, el cuadrado de la norma de P, que se escribe así, es menor o igual que 1 sobre 2pi integral de menos pi a pi de m cuadrado. Repito, porque m es mayor que el módulo de P. Entonces, por aquí tenemos esto, ¿no? Pero, ojo, este cuadrado de la norma de P ya lo encontramos, es esto. Entonces, veamos qué pasa. En consecuencia, la parte C se tiene que este m cuadrado es mayor o igual que todo esto. Que, ojo, si m cuadrado es mayor o igual que toda esta suma, en particular, es mayor o igual que 1. Y de aquí, extrayendo raíz en ambos lados, tenemos que m es mayor o igual que 1. Es decir, que la primera parte ya la encontramos. Ahora,
¿Qué se puede decir de P si M es exactamente 1? Bien, si M es exactamente 1, de toda esta expresión que tenemos aquí, que es esta misma que encontramos, este 1 que está sumando, pasaría hacia el otro lado restando y nos da 0. En otras palabras, la suma de los cuadrados de todos tus coeficientes es menor o igual que 0. Pero cada uno de estos términos de la suma, todos son no negativos. ¿Por qué? Porque están elevados al cuadrado. Entonces, la única cosa que puede ocurrir en este caso es que todos sean 0. Menor que 0 nunca va a dar. Muy bien, y si esto sucede, si yo tengo una suma de cuadrados y todo esto nos da 0, es porque cada uno de ellos es 0. En otras palabras, cada coeficiente tiene módulo 0 y por lo tanto P de Z es Z a la K. Bien, entonces este sería toda la respuesta del problema 1.